6:04 de la mañana, muy buenos días, qué gusto acompañarles desde muy tempranito y que seamos su preferencia a la hora de estar informados. Feliz Navidad para todos. Indrina Yepes y Nelson Oviedo tenemos el gusto de acompañarles este 26 de diciembre en nombre de todo un equipo técnico. Muy buenos días. Muy buenos días, Nancy, así es, feliz Navidad para todos. Aquí estamos listos con las informaciones para ustedes en un viernes que nos da la sensación de un lunes, pues este día de pausa del día de ayer necesario para celebrar la feliz Navidad, pero también tenemos muchísimas informaciones que compartir con ustedes y lo comenzamos a hacer de inmediato. Vamos a iniciar revisando ahora el portal de la casa Noticias Venevisión, que titula de la siguiente manera: Conferencia Episcopal Venezolana hace un llamado de esperanza y paz en su mensaje de Navidad. Bien, ahora revisamos información en materia política con el siguiente titular. Vicepresidenta Delcy Rodríguez regaló juguetes a niños de La Pastora como parte de las Navidades Felices. Bien, y otra información que usted podrá encontrar en el portal de Noticias Venevisión es el siguiente: Alcaldía de Chacao prohíbe la comercialización de fuegos artificiales en todo el municipio. Seguimos revisando el portal de la casa con la siguiente información. Conductores que usen faros LED en automóviles serán sancionados. Las autoridades advierten que aquellos vehículos que posean luminarias de alta intensidad serán objeto de multas por constituir un peligro para la seguridad vial. Así lo afirmó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Ahora pasamos a revisar información en materia económica con lo siguiente. Venezuela registra crecimiento de 14% en la producción de cemento durante 2025. Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Revisamos información internacional en el portal de la casa con lo siguiente. Trump amenaza con cancelar licencias de canales que critiquen su gestión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte sobre la posible retirada de permisos de transmisión a cadenas televisivas que mantengan una línea editorial crítica hacia su gobierno. Ahora pasamos a revisar información en materia de salud con lo siguiente. Detectan en Ecuador primer contagio de variante K de influenza procedente de España. Detectan en Ecuador primer contagio de variante K de influenza procedente de España. El Ministerio de Salud Pública de ese país informó que se trata de un caso importado, por lo que las autoridades han activado todos los protocolos de vigilancia epidemiológica y el cerco sanitario correspondiente para evitar así la propagación de esta cepa en toda la región. Y cerramos nuestro recorrido por el portal de Noticias Venevisión con esta noticia. España pide a Japón mantener importaciones de jamón serrano pese a brote de peste porcina. El gobierno español ha iniciado gestiones diplomáticas ante las autoridades niponas para evitar el veto total a este producto. Esto tras la detención de focos de peste porcina africana en jabalíes salvajes en la región de Cataluña. Bueno, y ahora sí vamos a iniciar nuestro recorrido por todos los portales internacionales y lo hacemos con el diario El País, que nos titula lo siguiente: se eleva a 10 el número de fallecidos al volcar un autobús en Veracruz. El trágico suceso ocurrido en la localidad de Sonteclomán dejó al menos un saldo de 32 personas lesionadas tras precipitarse la unidad por una cañada cuando cubría la ruta desde Ciudad de México. Autoridades locales activaron los protocolos de emergencia para trasladar a los heridos a diversos centros de salud, mientras se inician las investigaciones para determinar las causas de este accidente que ha conmocionado a toda la nación mexicana precisamente durante la festividad decembrina. Revisamos ahora el portal 20 Minutos. Continuamos revisando información internacional que nos reseña lo siguiente: cientos de evacuados en California por una tormenta invernal que está provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades han ordenado el desalojo de cientos de viviendas debido al riesgo de flujos de lodo en áreas previamente afectadas por incendios forestales, mientras los equipos de rescate mantienen la alerta ante lo que consideran como la Navidad más lluviosa en años para esa región.
Bueno, y ahora nos quedamos revisando el portal de 20 minutos con la siguiente información. Las tormentas en el océano Ártico podrían atenuar el efecto del calentamiento global. La investigación publicada por la revista Natural Geoscience detalla que los vientos intensos logran mezclar las aguas del océano Antártico, permitiendo que éste absorba más del 75% del exceso de calor generado por la actividad humana. Según los científicos, la intensificación de estas tormentas es un factor crucial para regular la temperatura de la Tierra y mejorar las proyecciones de los modelos climáticos actuales. Ahora pasamos a revisar información del diario El Mundo, que nos reseña lo siguiente. Corea del Norte muestra nuevas imágenes de su primer submarino de propulsión nuclear. Durante una visita a una fábrica de submarinos nucleares, el mandatario norcoreano Kim Jong evaluó el desarrollo de nuevas armas secretas submarinas y criticó la cooperación militar entre Seúl y Estados Unidos, calificándola como una amenaza directa a su soberanía. Bueno, y ya para cerrar nuestro recorrido por los portales internacionales, tenemos una noticia alentadora en una web que es La Imparcial y señala lo siguiente, que Rusia avanza en el desarrollo de un nuevo fármaco contra la enfermedad de Parkinson. El medicamento creado por el Centro de Reprogramación Genética y Terapia Genética se encuentra en la fase de estudios preclínicos con el objetivo de determinar su seguridad y eficacia antes de ser evaluado en seres humanos. Este avance representa una esperanza para los más de 11 millones de personas que padecen esta afección neurológica en todo el mundo, mientras que paralelamente se reportan progresos en una vacuna oncológica basada en tecnología de ARN mensajero para combatir así diversos tipos de cáncer. Esta es una gran noticia en el mundo de la ciencia y para toda la humanidad. Es momento ahora de revisar información de nuestro país. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la excarcelación de 99 ciudadanos que permanecían detenidos tras los eventos posteriores a las elecciones del 28 de julio del año 2024. Según el comunicado, la medida responde a una evaluación caso por caso realizada por el sistema de justicia, mediante la cual se otorgaron medidas cautelares, gestiones que adelanta el Gobierno Nacional para promover la paz y el diálogo en el país. Así lo señala el texto emitido por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, publicado la noche del 25 de diciembre. Durante su primer mensaje de Navidad, previo a la tradicional bendición Urbi et Orbi, desde el balcón central en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV instó al diálogo político en América Latina. Que el niño Jesús inspira a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que al enfrentar los numerosos desafíos se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas. El pontífice también envió unas palabras por Navidad. En español, ¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias. Muchísimas gracias al Papa. Nosotros vamos a seguir revisando más información. Para muchos venezolanos, estas fechas se viven entre la nostalgia, la distancia y la ausencia de quienes hoy están lejos. Historias marcadas por la migración, por decisiones familiares difíciles y por un sentimiento que se repite: extrañar el hogar. Hoy nuestro compañero Giancarlos García nos muestra el testimonio de una madre venezolana que pasó años celebrando la Navidad lejos de su tierra y que tomó una decisión que cambió su historia. La Navidad también tiene silencios. En Venezuela miles de personas viven estas fechas lejos de quienes más aman, padres, hijos, hermanos que hoy están en otras ciudades o fuera del país. ¿Cómo se vive una Navidad sin la familia cerca? ¿Qué se siente despertar el 24 o el 31 en una casa donde falta alguien? Hoy conversamos con venezolanos que entre recuerdos, videollamadas y mucha fortaleza emocional han aprendido a celebrar distinto, pero a no dejar de celebrar.
La Navidad suele asociarse a mesas llenas, risas compartidas y abrazos largos. Pero para muchos venezolanos, estas fechas también significa ausencia, silencio y distancia. Familias separadas, madres que pasan la Navidad sin sus hijos y decisiones difíciles que marcan el rumbo de una vida. Esta es la historia de Ligia, una madre venezolana que vivió la Navidad lejos y decidió volver. Allá no se oye ni una música. Yo le decía a mi hija, yo no escucho ni un pajarito aquí. ¿Qué me hacía falta de aquí? Que yo me despierto en la mañana con el bullicio de las aves, de los pajaritos. El ladrido de los perros, allá no se escucha ni un perro ladrar, ni un pajarito volar. Tú ves un pajarito de vez en cuando. Ligia emigró a Estados Unidos para estar cerca de su hija. Pensó que serían 6 meses. Fueron 5 años. 5 navidades lejos de su tierra, intentando adaptarse a una cultura distinta, a un silencio que no lograba llenar el corazón. Feliz por un lado y eso, pero siempre me hace falta mi tierra. Pero no es igual, le digo, no es igual, porque yo siento que aquí esto es como, yo puedo salir, lo dije sí, en el video, puedo salir desnuda a la calle y nadie me ve. ¿Está grabando? Sí, ya. Adiós, adiós mami, adiós. Mientras Ligia luchaba con la nostalgia, su hija Sofía construía una nueva vida en Estados Unidos. Adaptarse, criar a un hijo, aprender nuevas tradiciones sin dejar morir las propias. Yo pienso que la primera Navidad siempre es la más difícil porque uno está empezando, adaptándose y hay como mucha nostalgia, mucha incertidumbre también porque no sabes qué va a ser un poquito de tu vida. Estás como entre, tomo mis tradiciones, no tengo muchas ganas, extraño las personas con las que normalmente celebrabas tus Navidades y al mismo tiempo todavía no tienes como que tiempo suficiente para poder aprender o asimilarte un poco más en la cultura. Migrar también significa mezclar culturas, crear nuevos recuerdos y aprender a vivir con 2 emociones al mismo tiempo, estar agradecido y extrañar profundamente. Mi papá y mi mamá viven ahora en Venezuela, mi mamá estuvo acá durante 5 años con nosotros y es la primera vez desde hace mucho tiempo que no va a estar con nosotros en estas Navidades, entonces sí es muy triste, te pega duro, la verdad que sí. La tecnología ha cortado distancia, pero no reemplaza los abrazos. Las videollamadas se han convertido en las nuevas mesas navideñas de miles de familias venezolanas. Agradezco tanto vivir en esta época porque siento que a veces es la única conexión que nos queda para poder mantener ese lazo imaginario que tienes con las personas que amas. Ligia regresó a Venezuela, eligió el ruido, la calle, la cercanía, su hogar. Su historia resume la de miles de familias venezolanas, separadas por fronteras, unidas por el amor, porque la Navidad, más allá del lugar, sigue viviendo en la memoria y en la esperanza del reencuentro. La distancia duele, pero no borra el amor. Para muchos venezolanos la Navidad se ha transformado en una llamada por videollamada. Una mesa más pequeña, una silla vacía y una promesa, volverse a encontrarse. Aún lejos, la familia sigue estando presente en el pensamiento, en la fe y en la esperanza. Porque la Navidad no siempre es estar juntos físicamente, sino sentirse unidos, aunque sea a través de una pantalla. Muchísimas gracias, Giancarlo, así es, y en definitiva la Navidad es amor. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, estamos completamente en vivo, ya venimos. No se aparte que regresamos con más noticias. 6 de la mañana con 23 minutos, estamos completamente en vivo, usted está viendo la emisión matutina de Noticias Venevisión, viernes 26 de diciembre, continuamos con más. Y vamos a revisar en línea información de sucesos, porque 2 personas fallecidas y 2 en estado crítico de salud fue el resultado de una riña colectiva registrada en el estado Mérida. Raquel Alarcón nos amplía esta información. El hecho lamentable y que perturbó a la comunidad en general se registró en el sector Los Naranjos de El Chama, en el municipio Libertador.
Al parecer, una fuerte discusión entre un grupo de personas quienes presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol generó que 2 de los ciudadanos implicados, apodados El Moreno y El Maracucho, se retiraran del sitio para luego devolverse con un revólver y una escopeta, abriendo fuego, dejando a 2 personas fallecidas, quienes respondían a los nombres de Jesús Omaña y Carlos Peña, de 57 y 64 años. Mientras que Óscar y José Omaña, de 51 y 58 años respectivamente, permanecen en el Hospital Universitario de los Andes bajo pronóstico reservado. Moreno fue aprehendido por la policía, mientras que el Maracucho está prófugo de la justicia. El CICPC realizó el levantamiento de los fallecidos e investiga las causas del hecho. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Ahora nos vamos al estado Sucre, donde una persona fallecida y 3 heridas fueron el resultado de un accidente de tránsito. Joan Natalie Ceballos nos tiene la información. Un fatal accidente de tránsito se registró este 25 de diciembre en el distribuidor La Llanada de Cumaná, estado Sucre. El volcamiento de un Chevrolet Corsa dejó como saldo una persona fallecida, identificada como Jean-Franc Castelar, de 19 años, quien perdió la vida de manera instantánea tras el fuerte impacto. 3 heridos trasladados al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá y una persona ilesa. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde de este jueves, según el reporte que maneja el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo. Quienes viajaban en la unidad y resultaron heridos fueron identificados como José Castañeda, de 57 años, conductor de la unidad, Giancarlos Castañeda, de 21 años, y Valentina Marcano, de 19 años. Las autoridades de tránsito han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas de este siniestro que enluta a una familia sucrense en plena Navidad. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticias Venevisión. Y en la isla de Margarita decomisaron un cargamento de sustancias estupefacientes en el terminal marítimo de Punta de Piedras. Efectivos de la Coordinación de Investigaciones contra Drogas de la Delegación Municipal de Tubores del CICPC interceptaron un vehículo que desembarcaba del ferry La Restinga, procedente de Puerto La Cruz. Al inspeccionar la unidad, detectaron desperfectos inusuales en las tapas de las puertas y hallaron 22 envoltorios de restos vegetales. El cargamento arrojó un peso de 11 kilos con 670 gramos como parte de la evidencia. Además del alijo, se retuvieron 2 teléfonos celulares y el automóvil implicado. Los ciudadanos detenidos en este procedimiento se encuentran a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado de Nueva Esparta. Autoridades mantienen el despliegue en los principales puertos para garantizar el orden y la tranquilidad en la entidad. En medio de la celebración decembrina, la alcaldía de Chacao anunció que está prohibido en el municipio la comercialización de todo tipo de fuegos artificiales y otros detonantes. La alcaldía de Chacao detalló que no está permitido vender o facilitar a menores de edad ningún tipo de pirotecnia y quienes cometan dicho delito serán penados con prisión por un lapso de 6 meses a 2 años. Agregaron que también se podría imponer el cierre de cualquier establecimiento hasta por 10 días y se decomisarán los fuegos artificiales. La jurisdicción destacó que es importante evitar el uso de la pirotecnia para no causar daños en animales, personas vulnerables y el medio ambiente. Y continuamos con este tema de los fuegos artificiales, porque la alcaldía de Lechería recuerda a su municipio que se mantiene vigente el decreto número 012-2022 que prohíbe la venta de dichos productos explosivos. La municipalidad resalta que el decreto señala que la venta ambulante de estos productos no cuenta con la certificación de seguridad necesaria. En este sentido, exhorta a la población a no utilizar fuegos artificiales con el fin de evitar daños de cualquier tipo en mascotas, niños, adultos mayores y en personas con problemas de salud o con algún trastorno. Bueno, y precisamente el uso de juegos pirotécnicos es común durante esta época decembrina, pero ¿sabe usted cuáles son sus riesgos y dónde no son permitidos? Euclidio Sotillo nos cuenta más. El sargento mayor de los bomberos del Distrito Capital, Yegor Hernández, recuerda que aunque la venta de pirotécnicos en Venezuela es lícita por ningún concepto, estos deben ser manipulados por niños.
que los artificios pirotécnicos, su composición es una sustancia peligrosa. El primer componente es la pólvora, y la pólvora es un material explosivo. Por lo tanto, deben usarlo personas altamente capacitadas y certificadas. Solamente los artificios pirotécnicos de consumo pueden utilizarse por personas mayores de edad. Los niños no está permitido el uso de artificios pirotécnicos y lo protege la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 262 y 92, en donde establece que toda persona no le puede suministrar los artificios pirotécnicos a los menores de edad y en tal caso pueden ir a prisión. De acuerdo al concejal Dani González, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Chacao es uno de los municipios de la Gran Caracas en donde se prohíbe la venta y uso de fuegos artificiales sonoros que afecten la salud y el medio ambiente, como lo establece la Ordenanza Municipal número 002-2024. Estos fuegos artificiales afectan a las mascotas, a las personas especiales, a las personas con ciertas enfermedades, sobre todo a las personas adultas mayores, como le decimos acá en el municipio, juventud prolongada. Entonces era ilógico que no hiciéramos algo al respecto y nos pronunciáramos. Esta ordenanza ya tiene más de un año de vigencia y actualmente hace unos días el alcalde sacó un decreto ratificando el cumplimiento de esta ordenanza. Sin embargo, a las afueras de Caracas, en el kilómetro 13 de la carretera panamericana, está este espacio comercial permisado y dedicado exclusivamente a la venta de fuegos pirotécnicos. Según Jorge Torres, coordinador del centro, toda la mercancía que se expende cuenta con garantía y aval legal de las autoridades. Nuestro lema es: los fuegos artificiales no son juegos, son fuego, ¿verdad? Y lo importante de esto es enseñar a nuestros niños la manipulación y el respeto que hay con los animales y con los abuelitos. Debemos saber dónde tiramos y manipulamos los fuegos artificiales delante de nuestros padres, que ellos siempre nos corrijan como lo han hecho. Es importante decir que en este expendio de fuegos artificiales del kilómetro 3 de la carretera panamericana también se le ofrece una inducción a los compradores para el uso responsable de la pirotecnia. Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Y en otras informaciones, el teleférico Guaraíra Repano anunció que ofrecerá horarios especiales durante esta temporada decembrina, esto para el disfrute de los usuarios. El sistema teleférico de Caracas explicó que estará presentando servicio al público el 31 de diciembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mientras que para el 1 de enero de 2026 estará trabajando desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Al menos 4.500 usuarios se han movilizado a diario por el terminal de pasajeros de Maracaibo durante esta época decembrina. Jenny Soto nos tiene todos los detalles desde el lugar. Adelante, Jenny. Caracas, Charallave, Punto Fijo, Coro, Barquisimeto y Los Andes son los destinos más solicitados por los zulianos durante estas Navidades. Así lo confirmó el director del terminal de pasajeros, Lenín González. Hemos estado recibiendo bastantes usuarios que se movilizan a través de este terminal. Estamos hablando de alrededor de 4.500 usuarios por día. Tenemos actualmente una movilización de 500 unidades y una disponibilidad de más de 800 unidades con 80 líneas de transporte. Estamos muy satisfechos. González enfatizó que la recuperación total de un andén y la rehabilitación de áreas claves en la terminal han mejorado la operatividad y están brindando mayor comodidad a los pasajeros. Desde hace 3 meses atrás, gracias a la gestión de nuestro alcalde, el doctor Giancarlo Di Martino, en un proceso de optimización y recuperación de estas instalaciones, lo que permite un servicio más óptimo y seguro. Adicionalmente, en el inicio de este mes empezamos un operativo especial que se llama Navidades Seguras 2025. Este operativo en coordinación con nuestro organismo de seguridad, Poli Maracaibo, la Policía Nacional Bolivariana, el INTT, haciendo todas las revisiones a nuestros transportes para que se sientan seguros todos nuestros usuarios y asimismo también garantizar durante este mes y estas festividades la mayor suma de seguridad posible. El director del terminal reiteró a los usuarios que los costos de los pasajes son a tasa BCB. Asimismo, señaló que se espera que pueda incrementar la movilización en los próximos días. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Y hacia las costas del estado de Aragua han registrado un incremento en la movilización de pasajeros en lo que va de asueto navideño. Alejandra Triana nos amplía esta información.
Las playas de Cumare de la Costa y Choroní continúan siendo por excelencia los destinos preferidos por los temporadistas. Para garantizar el servicio hacia estas zonas, el terminal de Maracay cuenta con una flota de unidades disponibles y equipadas. Para Cumare de la Costa tenemos entre 28 a 30 unidades, gracias a Dios, tanto de gasolina como de gasoil. Para Costa de Aragua, Choroní tenemos entre 12 y 14 unidades, totalmente disponibles, y el problema de equipamiento no lo hay porque gracias a Dios ellos reciben su beneficio. Como parte de las medidas que se vienen implementando para ofrecer una mejor experiencia y facilidades a residentes y turistas, la ruta hacia el litoral ha sido ampliada y se espera más adelante incluir otros puntos. Que Ocumare le está ofreciendo a los usuarios directamente playón. Esto quiere decir que no tienen que bajarse en el terminal y agarrar otro carro, sino que directo playón, y esto es para facilidad de todos ellos. Igualmente por Choroní se está dejando en toda la entrada del río, la entrada de Playa Grande. Representantes de las líneas de transporte esperan alcanzar un incremento del 90% en la movilización de temporadistas hacia el litoral durante los primeros 15 días de enero, periodo donde suelen tener mayor afluencia. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias, Venevisión. Bueno, según el Consejo Regional de Panaderos del Táchira, Concepan, las 1.350 panaderías existentes en el estado han hecho una producción de más de 1 millón de panes de jamón para el consumo previo a la Nochebuena. Marina Glot nos tiene todos los detalles. Concepan sostiene que la producción y venta de panes de jamón en Táchira superó las expectativas. El sector está comprometido con garantizar el producto hasta el cierre de este año. El pan podría oscilar entre 11 y 15 dólares. Ese es más o menos el precio que siempre se mantiene todos los años. En ese sentido, las 1.350 panaderías del estado Táchira ya se están preparando en este particular con el objeto de garantizarle a la sociedad tachirense, al pueblo tachirense, el suministro de tan deseado pan de jamón. Concepan alerta a los panaderos del Táchira a evitar la compra de materia prima en Colombia, pues en el país hay suministro y de mejor calidad. Porque eso va a generar una bola de trabajo, un aumento de la actividad empresarial a nivel del país que nos va a favorecer a todos los venezolanos. En ese sentido hay que tener mucho cuidado con mantecas, con margarinas, con harinas colombianas que de una u otra forma pues no tienen la calidad del producto nacional. Según Ramón Hernández, presidente de Concepan, el sector creció 11% este año en el estado luego que en marzo se le otorgara la indicación geográfica protegida al tan preciado pan tachirense, el mejor de Venezuela. Marina Glot, Noticias, Venevisión. Y a las 6:37 de la mañana nosotros hacemos una pausa, pero los dejamos con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela. Continuamos con más 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a revisar información internacional. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que fue reprogramado el vuelo de repatriación de 70 migrantes venezolanos desde Panamá que estaba pautado para el pasado lunes 22 de diciembre. Mulino indicó que el vuelo ha tenido que ser reprogramado debido a que la documentación emitida por las autoridades venezolanas para el sobrevuelo y aterrizaje no se encontraba completa. El consulado panameño en Caracas se mantiene trabajando en la gestión y entrega de los documentos oficiales que son necesarios. Bien, y nosotros seguimos revisando información migratoria. Y es que el gobierno de Panamá aseguró que el país cierra con una histórica reducción del flujo migratorio irregular, esto tras una estrategia sostenida de control fronterizo y cooperación internacional, en especial en Estados Unidos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destaca que el país registra el nivel más bajo en 13 años, asegurando que esto ha sido posible por el cuidado de las fronteras y la cooperación con otras naciones.
Según el balance de ese país, la selva del Darién, uno de los corredores migratorios más peligrosos del continente, pasó de recibir en 2024 a más de 302.203 migrantes a 13.086 personas en 2025. Esto representa una caída del 99.1%. Bueno, y de esta manera ya tenemos un panorama de lo que ha sucedido en Venezuela y en el mundo. Hoy es viernes 26 de diciembre y es importante recordar que muchas personas en esta época se encuentran de vacaciones celebrando la festividad y el equipo de Noticias Venevisión no se detiene, por eso seguimos trabajando para ustedes, para llevarles toda la información importante, que sea información verificada de nuestro país y del mundo. Es que definitivamente, aunque sean unas fechas como esta, unas fechas en las que es para encuentro familiar, nosotros seguimos pendientes porque las noticias se siguen generando. Ahora vamos a revisar las informaciones internacionales y vamos a comenzar en Honduras con el candidato conservador Nasri Asfurra del Partido Nacional, que fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral como el virtual presidente electo de ese país. Esto fue con un 40.26% de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que tardaron hasta este momento para hacer oficial al virtual ganador. Vamos a conocer más detalles con Estefanía Yambalbo, quien nos acompaña en el estudio. Muy buenos días, Estefanía, feliz Navidad. Buenos días, Estefanía. Muy buenos días, feliz Navidad para ustedes y para quienes nos acompañan a esta hora. Bueno, vamos a conocer más detalles. Hay que recordar que Asfura venía de perder las elecciones generales de 2021 al virtual presidente electo hondureño, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo público 3 días antes de los comicios. Es un empresario de la construcción de origen palestino, nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa. Vamos a conocer más detalles. Fue alcalde de la capital hondureña durante 2 periodos, una etapa en la que impulsó numerosas obras de infraestructura de acero y cemento destinadas a mejorar la circulación vehicular, lo que dio un aire de modernización a varias zonas de la ciudad. Casado con Lisette del Cid y padre de 3 hijas, Asfura ha ejercido diversos cargos públicos desde finales del siglo pasado, entre ellos regidor o concejal de la alcaldía de Tegucigalpa y ministro del Fondo de Inversión Social. Tras concluir la secundaria en un colegio católico, inició estudios de ingeniería, aunque pronto optó por dedicarse de lleno a la industria de la construcción, una actividad a la que ha consagrado la mayor parte de su vida. En la campaña presidencial, Asfura centró su propuesta en la estabilidad fiscal, la generación de empleo y la infraestructura productiva, además de plantear el fortalecimiento del sector agropecuario, la mejora de la conectividad y la ejecución de proyectos con impacto inmediato en la economía local. Pasamos ahora a Colombia, donde las autoridades pidieron este jueves el fin de los enfrentamientos en la región del Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de la FARC, que han forzado el desplazamiento de centenares de campesinos en esa región fronteriza con Venezuela. Según alertó el Consejo Noruego para Refugiados, al menos 250 personas del Catatumbo, recordemos región que pertenece al departamento de Norte de Santander, abandonaron sus viviendas en las últimas horas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques armados entre guerrillas en una zona rural de Tibú. Según la defensora del pueblo Iris Marín, durante el día se recrudecieron los enfrentamientos y debido a esa situación indicó que un grupo de pobladores, incluidos menores de edad, tuvo que buscar refugio en una escuela de la zona. Agregó que también han recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez pidió respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Los nuevos enfrentamientos en esa zona ocurren a pesar de que tanto el ELN como las disidencias anunciaron la semana pasada treguas navideñas, pero solo con las fuerzas de seguridad del Estado.
Nos trasladamos a Estados Unidos, donde nuevas tormentas azotaron este jueves a California tras las fuertes inundaciones de los últimos días que llevaron al gobernador de la entidad, Gavin Newsom, a decretar el estado de emergencia. Un medio local informó que desde primeras horas de la jornada, una línea de tormentas eléctricas se desplazó por el norte de California, con fuertes ráfagas de viento y algunos episodios de inundaciones repentinas en el área metropolitana de San Francisco. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, además para este viernes también se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido la ciudad de Los Ángeles. En varias zonas el suelo permanece saturado por inundaciones recientes y las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra y de escombros, especialmente en áreas afectadas este año por incendios forestales. Las tormentas invernales de los últimos días, provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos 2 fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo. En otras noticias, en República Dominicana, 9 personas han fallecido en accidentes de tránsito durante las festividades de Nochebuena y Navidad. Esto según el segundo boletín del operativo navideño Conciencia por la Vida. Y entre tanto, más de 180 personas resultaron intoxicadas por consumo de alcohol, entre ellas 9 menores de edad, incluidos niños de 3 años. Jessica Soriano, de nuestro canal aliado Noticias SIN, nos amplía. Los accidentes de tránsito continúan liderando los reportes de emergencia en estas fechas. De acuerdo con el segundo boletín emitido por el COE en la primera fase del operativo, se registraron 6 muertes por accidentes de tránsito, por lo que se elevan a 9 las víctimas mortales desde el inicio del operativo. En las últimas 24 horas se registraron unas 6 personas fallecidas, de las cuales una ocurrió dentro del dispositivo de seguridad vial y 5 fuera del mismo. De estos casos, 3 fueron por motocicleta y 3 por vehículos livianos. El reciente informe también registra 63 siniestros viales, con lo que ya suman 86 y un total de 116 personas afectadas. En cuanto a los casos de intoxicación por alcohol, el reporte detalla que 131 personas resultaron afectadas, para un acumulado de 181 desde el primer día del operativo. 9 resultaron ser menores, con edades comprendidas entre los 3 y 17 años. También se atendieron más de 40 intoxicados por alimentos. El Código Penal establece que la responsabilidad de los padres, en principio, debe ser el bienestar de sus hijos. Y en este caso, cuando ocurre este tipo de situaciones, la Procuraduría General de la República, con el dictado que emite el Servicio Nacional de Salud, los padres que llevan los niños, los tutores que los llevan a los hospitales, pues al final de los operativos se envía el dictado y aquellos que resultan infructuosos son sometidos a la acción de la justicia. Entre las provincias con mayor incidencia de casos se encuentran San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez. Será este viernes cuando el COE presente su tercer y último boletín de esta primera fase del operativo Conciencia por la Vida. Las acciones se repetirán durante las festividades de fin de año. Jessica Soriano, Noticias SIN. Cambiamos de tema. Entre tanto, en India, al menos 9 personas fallecieron este jueves luego de que un camión a gran velocidad chocara con un autobús nocturno al sur de ese país. Este siniestro provocó un incendio que calcinó el vehículo y atrapó a varios pasajeros, así lo informaron fuentes policiales. Este accidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, hora local, en el estado de Karnataka, cuando un camión portacontenedores traspasó el separador central de la carretera e impactó de frente con la unidad con literas que se dirigía a Gokarna con más de 30 personas a bordo. El inspector general de policía de la zona este indicó que el autobús se incendió inmediatamente tras el impacto y la mayoría de las víctimas murieron quemadas dentro. Por su parte, el conductor de este vehículo del autobús, quien permanece hospitalizado, aseguró que intentó maniobrar al ver aproximarse el camión a gran velocidad, pero que no pudo evitar la colisión. Y cerramos en China, donde a medida que comienza la cuenta regresiva para el Año Nuevo, ciudades y pueblos de todo ese país iluminan la temporada con celebraciones, cultura y tradición. Vamos a conocer más detalles de estos preparativos en el siguiente trabajo que nos envía la agencia de noticias en video CCTV+.
En Beijing, una ceremonia que abarcará varios momentos conectará el repique de campanas en el templo Dazhong con actuaciones de tambores en la sección Yuyongguang de la Gran Muralla. A esto se sumarán conciertos, eventos turísticos invernales y más de 2.100 espectáculos cuyas entradas ya están a la venta. En Wuhan, en el centro de China, se están llevando a cabo más de 120 actividades culturales y turísticas, entre las que destacan el espectáculo de luces Dos Ríos, Cuatro Riberas, las iluminaciones emblemáticas a lo largo del río Yangtze y la ampliación del servicio nocturno de metro. En la provincia de Anhui, en el este de China, los artesanos del distrito de Zhejiang elaboran faroles tradicionales con motivos del zodiaco para las celebraciones de los pueblos, mientras que los mercados de flores de Anyang, en la provincia de Henan, en el centro de China, entran en su temporada alta y los vendedores se abastecen para permanecer abiertos durante la fiesta de la primavera y satisfacer la demanda de estas festividades. Con esto cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Andrina Nelsi, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Estefanía, por el recorrido internacional. Estaremos muy atentos de todo lo que se desarrolle también al mediodía, que sigue la emisión meridiana. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero en minutos, Ibrahim López Piñero estará conversando con el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Esto será el regreso en Entrevista a Venevisión. Buen día, Ibrahim. Buenos días, ya estamos listos para comenzar con Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar sobre la agenda binacional entre Venezuela y Colombia, los avances en la red consular y la agenda cultural compartida. En minutos, aquí en Entrevista Venevisión, no se lo pierdan. Buenos días, hoy en Entrevista Venevisión vamos a repasar cómo cierra la agenda binacional entre Venezuela y Colombia, los avances en la red consular y también la agenda cultural compartida. Nos acompaña en el estudio el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Bienvenido, embajador. Gracias, Ibrahim. Complacido estar en Entrevista Venevisión. Un saludo especial a la vasta teleaudiencia de Venevisión y bueno, dispuestos a intercambiar opiniones, comentarios y entregar información sobre la importante relación entre dos países hermanos, Colombia y Venezuela. La relación comercial entre Venezuela y Colombia este año creció de manera importante. Usted destacaba hace poco que fue entre 13 y 14%. ¿Qué representa eso, digamos, en perspectiva y cómo contribuye a la generación de empleos en la zona de la frontera? Nos sorprendió gratamente, los cálculos eran un poco menos de 2.000 millones. Esto significa que hay una dinámica económica muy importante, muestra reactivación en Venezuela. Hoy la balanza comercial es supervitaria para Colombia, pero Venezuela también tiene un registro importante, cada vez se encuentran más empresarios invirtiendo, preguntando, yendo a Colombia, aprovechando un mercado importante. Hay 3 millones de venezolanos residentes y pues para las relaciones es muy importante porque se consolida, se retoma confianza en primer lugar, en segundo se genera empleo, se recupera la frontera, es muy importante, la frontera se afectó muchísimo, pues, bueno, se afectaron los dos países, pero sobre todo la frontera, se perdieron empleos, quedó la frontera en manos del multicrimen. Y esto es un voto de confianza de empresarios de los dos países, por supuesto, el acompañamiento de los dos gobiernos, tanto del presidente Maduro como el presidente Petro, y con la perspectiva de seguir mejorando. Estamos lejos de los 6.500 millones de dólares que tuvimos hace unos 30 años, pero es una cifra muy importante, subsisten aún dificultades de tipo normativo, todavía no nos hemos puesto a punto en varias entidades, pero es una noticia muy importante. A mí me sorprendió cuando me entregó la noticia, estaba fuera de Caracas ayer, y nos tiene muy contentos. El presidente Petro también lo complació esta noticia, porque creo que acertamos muchísimo, era lo correcto. La reapertura de relaciones entre Colombia y Venezuela. El mes de julio se firmó un memorando de entendimiento entre ambos países para la creación de una zona económica especial, se le llamó Zona de Paz, Unión y Desarrollo. ¿Cómo avanza esa zona? Bueno, por
Por el lado colombiano, desde el lado colombiano, pues están haciendo los ajustes. Nosotros tenemos ya una ley, hay una ley de fronteras en la cual se especifica, se aperturan o se contempla la activación de unas unidades de desarrollo fronterizo. Y en este lado de Venezuela tuve la oportunidad de asistir hace un mes tal vez a San Cristóbal, donde el gobierno del Táchira, las autoridades, los gremios lanzaron una hoja de ruta que identifica y da unos lineamientos de tipo general para empezar a consolidar este esfuerzo binacional, que se enfoca especialmente o como objetivo principal es cambiar la matriz socioeconómica de la región y darle más prelación al empleo, que es la mejor política social, y de esta manera enfrentar estos grupos criminales que operan aún en la frontera binacional. En el mes de agosto usted se reunió con 16 entidades de Colombia para dinamizar, digamos, esa relación binacional. ¿Qué compromisos se alcanzaron? ¿Cómo avanza eso? Bueno, eso es una muestra del interés, el alto interés que tiene el gobierno colombiano por la relación con Venezuela. Efectivamente tuvimos una reunión en la Cancillería, 16 entidades del orden nacional, entidades descentralizadas, para ajustar diversos temas en movilidad, asuntos consulares, temas ambientales, impuestos, infraestructura, etcétera. Nosotros pues todavía no tenemos, y esa es una propuesta que estamos contemplando, la apertura de una autoridad única de fronteras o una superintendencia de fronteras, porque todavía hay que coordinar mejor esas actividades entre entidades, pero fue muy importante, se han adelantado pasos en lo que tiene que ver con consulares, con apostillas, el tránsito, tuvimos alguna dificultad con el tema de las pólizas, eso ya afortunadamente se superó. Entonces, bueno, ahí vamos, lento pero sostenido, de manera sistemática, estamos creciendo y las cifras así nos lo demuestran. Entonces, estamos muy contentos, vamos a empezar muy fuerte en el primer semestre del 2026. En el mes de octubre usted presentó su informe de gestión, fue un informe bastante detallado. Si usted tuviera que resumir su gestión durante este año, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo haría? Bueno, este año le dimos una prelación bastante importante a los asuntos consulares, a la atención a colombianos. Tenemos algunas dificultades de tipo fiscal en el país, de hecho estamos decretando el gobierno nacional una emergencia económica porque los recursos que necesitan para inversión y funcionamiento son escasos en nuestro país, pero pese a ello hemos prestado una atención importante, hemos desarrollado una agenda cultural muy importante, hemos hecho presencia, mis colegas con mucho orgullo lo digo, me dicen que es la embajada más activa, la que más actividades tiene en el país, en Venezuela, donde nos han recibido muy bien. Y por supuesto lo que tiene que ver con la puesta a punto de estos nuevos escenarios de la integración binacional. Hay una comisión de vecindad funcionando, son 9 comisiones, todas tienen tienen responsabilidades y nos toca junto con la Cancillería en Bogotá y la embajada aquí en Caracas coordinar mejor esas actividades. Embajador, durante la rendición de cuentas usted también mencionó la importancia de la institucionalidad. ¿Por qué considera que es importante la institucionalidad? Bueno, es muy importante en cualquier escenario de este tipo, saber a quién acudir, tener procedimientos ciertos, lineamientos ciertos, hay respuestas, los ciudadanos buscan respuestas, no solamente el ciudadano a pie, también el empresario, también el inversionista, y pues coordinar este tipo de actividades, por ejemplo de tipo fitosanitario, que es el que más, teniendo en cuenta que la mayor parte de la integración o del comercio es agroindustrial, entonces necesitan medidas fitosanitarias. Entonces esa coordinación, que los dos entidades, ICA en Colombia, el INSAI en Venezuela, se coordinen y puedan lograr mayor y mejores resultados, porque hay una altísima demanda en trámites. Y así son otras entidades, en el CENIAT, los ministerios de comercio, en lo que estamos comprometidos ahora en la zona económica binacional. Entonces es una
es una apuesta importante y por supuesto que necesitan unas entidades, unas instituciones bastante bien coordinadas. Embajador, usted durante este año se ha dedicado a recorrer distintas zonas de Venezuela. En esos recorridos, en esos viajes, ¿cuáles han sido las principales necesidades que ha recogido que tienen los ciudadanos colombianos en el país? Bueno, gracias por la pregunta. Y las solicitudes, por supuesto. Gracias por la pregunta, muy importante pregunta. Y no solamente este año, desde que llegué me he dedicado a recorrer Venezuela, la maravillosa Venezuela. Es un país, bueno, somos un solo país realmente, aquí entre nos. Mire, yo he encontrado especialmente, se lo he transmitido a mis autoridades, una gran cantidad de mujeres adultas mayores que quedaron a cargo de su patrimonio, en tanto su esposo, sus hijos migraron, ¿cierto? Migraron. No se van porque es el único patrimonio que tienen en la vida, en su vida, es su proyecto de vida. No lo encontraron en Colombia, de hecho vinieron aquí a Venezuela y lo lograron en años anteriores. Y son mujeres adultas que tienen problemas de salud, sobre todo. Problemas de salud, sobre todo de tema oncológico. Hemos tratado de abordarlo especialmente en zonas de frontera, por la cercanía. Algunas de ellas se desplazan a territorio colombiano, tienen cédula. Las que no les hemos dicho que pues retomen la cédula de ciudadanía, porque llevan 30, 40 años aquí residiendo en Venezuela y han podido suplir. Pero en otras ciudades o otras áreas de Venezuela es más difícil. Estoy hablando de Puerto Ordaz, estoy hablando de Puerto La Cruz, por ejemplo, al oriente de Venezuela, zona en la cual pues la atención en salud sobre todo es difícil. Embajador, necesitamos hacer un breve corte comercial. Al regreso del corte siga con más de Entrevista Venevisión. Ya venimos. Continuamos con Entrevista Venevisión. Estamos hoy conversando con el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Embajador, conversábamos en el corte anterior sobre los avances en la red consular y yo le quería preguntar cuál es la importancia, por qué insistir tanto en que los colombianos en Venezuela se registren. Bueno, el registro consular pues es una herramienta que utiliza el gobierno colombiano, no solamente en Venezuela, en todas las representaciones que tiene en el exterior, y lo que busca básicamente es que tener un mejor contacto, más cercano, más fiable, sobre dónde residen, qué hacen. Pues usted sabe el desarraigo característico de los migrantes, no solamente los colombianos, pues el gobierno colombiano desarrolla actividades culturales, todos los consulados. Nosotros tenemos un programa dedicado a atender y a desarrollar proyectos, a ejecutar proyectos en compañía que beneficien a la comunidad colombiana. Se llama Colombia nos une, y es muy importante tener esta data, la edad, dónde están, dónde residen, ¿cierto? Ha habido unos cambios migratorios en Venezuela, no solo al exterior, sino también al interior, y pues necesitamos una comunicación más cercana y ojalá asertiva. Entonces el registro consular lo pueden hacer a través y gracias por la pregunta también, lo pueden hacer a través de la web o en los consulados que están abiertos en este momento en Venezuela. Embajador, durante el mes de noviembre se celebró en la Universidad Central de Venezuela la Semana de Colombia en Venezuela, y eso es parte, digamos, de toda esta agenda cultural binacional que hay entre ambos países, y yo le quería preguntar cuál es la importancia de ese intercambio cultural y académico. Bueno, esa es la Cátedra Colombia-Venezuela es una entidad realmente, es un patrimonio de los dos países. Se desarrolló con mucho éxito en los años 90, al comienzo de este siglo, y con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, la más importante de Venezuela, pues hemos desarrollado una cercanía, un trabajo importante, y que quisimos
retomar esta iniciativa a través de conferencistas, ¿cierto? Hablamos de migración, hablamos de movilidad sostenible, hablamos de asuntos de economía, hablamos también de lo que tiene que ver con áreas protegidas binacionales. Nos gustó mucho, mucha aceptación y por supuesto que viene la Semana de Venezuela en Colombia, que la pensamos realizar en el primer semestre del año entrante. Embajador, mirando ya hacia el futuro, estamos casi finalizando el año 2025, ¿cuáles son las 3 principales metas que se ha planteado la Embajada de Colombia en el país? Bueno, hay que decir que le prestamos una especial atención y enfatizamos muchísimo la relación consular. Todavía nos quedan unos consulados por abrir. Barquisimeto ya está concedido la autorización por parte de las autoridades venezolanas. Tenemos que consolidar Atabapo, Puerto La Cruz. Creo que hay necesidad pero eso pues nos toca definirlo con la Cancillería y por supuesto con la correspondiente autorización del gobierno venezolano, en Valencia, en Barinas y probablemente en Machiques, dado que, como lo dije anteriormente, hay unos cambios migratorios que es necesario atender. Entonces son solicitudes, encuentro unos colombianos en todas las áreas, hasta en Margarita he ido y he encontrado una comunidad colombiana bastante importante. Entonces esa es una primera tarea. Segundo, tenemos que profundizar muchísimo, mejorar todo esto, el mecanismo binacional, que es la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana, sus 9 comisiones. Hay tareas pendientes, la apertura de los puentes que no están funcionando 24 horas en una de las fronteras más dinámicas que hay en el continente. Tenemos que ojalá lograr la conectividad Arauca Cúcuta a través de territorio venezolano, como se hizo antes, y hay otros proyectos en camino. Y tercero, por supuesto, hay que darle un énfasis especial a la cooperación judicial, a la cooperación antidrogas. La delincuencia va y viene, aprovechó que no hubo relaciones consulares ni diplomáticas para crear espacios, zonas de seguridad en el respectivo país vecino. Y bueno, afortunadamente hemos tenido una respuesta positiva por parte de las autoridades y tenemos que seguir profundizando, en especial la cooperación en lucha antidrogas. Esos son los 3 retos. Hay otros retos, pero yo creo que esos son de los más importantes y a eso nos vamos a abocar en estos primeros 6 meses del 2026. Agradecido por la entrevista, embajador. El tiempo en televisión es muy corto. Gracias por este balance, estuvo muy completo. Gracias, Ibrahim, muy amable. Y bueno, aprovechar para enviarle un saludo de Navidad, de Felices Pascuas y de Año Nuevo a toda la comunidad colombiana y por supuesto a todo el pueblo colombiano, a todo el pueblo venezolano que nos ha recibido nos ha acogido con mucho calor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Conversamos hoy en Entrevista Venevisión con Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión. Muchísimas gracias a ti, Ibrahim. Cuando son las 7:19 de la mañana hacemos una pausa. ¿Qué tenemos, Andrina? Así es, al regreso vamos a estar revisando la información deportiva con Gregorio Rojas. 7 de la mañana con 19 minutos. ¿Ya están despiertos? Aquí estamos, Noticias Venevisión. Estamos en los últimos días del año 2025. Nosotros continuamos nuestro repaso por lo mejor de este año en el deporte nacional e internacional y ahora toca el turno del fútbol europeo. Pareciera que hay una frase y una sentencia evidente que no tiene casi discusión. El Paris Saint-Germain es el mejor equipo del 2025, pero yo no sé si Ignacio Benedetti está de acuerdo conmigo en ese sentido. Ignacio, buenos días, gracias por acompañarnos ya a pocos días de que termine el año. Buen día, Gregorio. Respondo, sí, fue el claro dominador. Y segundo, saludo, porque hay que mantener la educación y desearle a todos los que nos están sintonizando que tengan unos días llenos de mucha paz y con lindos momentos para recordar. Ignacio, el Paris Saint-Germain, ¿cuál fue la clave para que fuese el mejor equipo del año 2025? El Paris Saint-Germain termina siendo un equipo que más allá de las figuras, esas figuras
lo que quería Luis Enrique, era que jugaran precisamente como equipo, que es muy distinto a jugar en equipo. Lo de jugar en equipo es nominal, como equipo es comprendiendo. Entonces, más allá de que uno pueda hablar del año de Ousmane Dembélé, más allá del de Joao Neves, el de Vitinha, etcétera, Nuno Méndez, Hakimi, estamos ante un equipo que desarrolló una propuesta de fútbol muy líquida, muy fluida, y entonces te encontrabas con que el lateral derecho, según la alineación en pantalla, aparecía en el punto penal del área rival rematando. Y eso llevó a que los futbolistas respetaran mucho cómo se relacionaban con la pelota, cómo se relacionaban con el rival, y se hizo muy fuerte ahí. Entonces, hasta en las situaciones difíciles, como por ejemplo contra el Liverpool en la Champions League, tenían ese lugar que llamamos muchas veces identidad, a partir del cual se sostuvo en los momentos difíciles y pudo crecer. Ahora, viendo precisamente lo sucedido en el año con el Paris Saint-Germain, porque a ver, el Paris Saint-Germain tranquilamente pudo haber sido el mejor equipo del año, pero el campeón del mundo fue el Chelsea. Sí. Y el Paris Saint-Germain, vamos a tenerlo muy claro, en un año muy congestionado, muy complicado desde el punto de vista de planificación, logró meterse no solo a ser campeón, lograr todo torneo que se le atravesó en su país, campeón de Champions, y además meterse en la final del Mundial de Clubes, creo que deja bastante claro que lo del Mundial de Clubes fue una cosa circunstancial. Sí, incluso, a ver, y esto no le quita méritos al Chelsea, por supuesto, pero hay una teoría de Manel Estiarte, que para muchos era el Maradona del waterpolo, para que se entienda la figura. Manel decía que los grandes equipos tienen mandíbula de cristal, y cuando los golpean les cuesta encontrar esa rápida reacción, y probablemente, pero digo probablemente porque no hay verdades absolutas, al Paris Saint-Germain le haya pasado eso frente al Chelsea. El equipo londinense encontró cómo hacerle daño, y en esa búsqueda de reacción del equipo de Luis Enrique terminó el Chelsea goleando, pero en todo el año el mejor fue el equipo de Luis Enrique. Pero hablando de mandíbulas de cristal, Barcelona, Real Madrid, en Italia el Napoli ahora lo vemos de campeón a pasar trabajo, el Liverpool lo vemos de pasar campeón, de ser campeón a pasar trabajo en Inglaterra. ¿Cuál es la dinámica con esas otras ligas? Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a la Premier League, porque fue la última que mencionaste, creo que estamos seguimos estando entre la liga más espectacular del mundo. Sí, claro. Porque además hay una idea de siempre poder hacerle daño al rival sin importar que tú seas el Burnley y el rival sea, por ejemplo, el Liverpool, que es el actual campeón. En España sí estoy viendo una involución en cuanto a Barcelona-Real Madrid. Real Madrid con unos temas de su entrenador, de Xavi Alonso, al cual hay algún pequeño temblor dentro del vestuario, y un Barcelona que no encuentra la regularidad desde la salida de Íñigo Martínez. Esto no quiere decir que con llegado enero, llegado febrero no puedan mejorar. Estas son dinámicas competitivas que nosotros no podemos prever. Y en Italia, lo que pasa es que en Italia hay un tema competitivo que está referido, por supuesto, a temas salariales. Sí. Si el tema impositivo es tan fuerte, va a ser muy difícil llevar figuras. ¿Tú crees que vive Italia solamente de lo que es la historia del fútbol italiano? Cuando ves las plantillas de la Roma, cuando ves la plantilla de la Juve, cuando ves que la del Inter tal vez es la que sobresale por encima del resto, cuando ves que el Napoli viene pero trae figuras que ya están como que buscando más bien una segunda juventud, ¿ves que Italia vive de la historia? Italia, no creo que viva de la historia, yo creo que tácticamente en Italia hay un debate hace mucho tiempo y creo que el gran damnificado, por decirlo de alguna manera, ha sido la selección italiana. Yo trazo un paralelismo entre Italia y Brasil, cómo se ha ido perdiendo la identidad que los caracterizó y que los llevó a ser no solamente tan ganadores, sino tan reconocibles, y están en esa lucha entre lo que ha sido toda la vida y un cambio que parece forzado. Y tú hablabas de la figura, fíjate Kevin De Bruyne. A Kevin De Bruyne no lo renueva el City porque ya lo ve como un jugador mayor, con problemas de lesiones, y antes de irse a Arabia, porque él quiere seguir compitiendo, se va al fútbol italiano. Hay un tema impositivo que complica mucho la llegada de figuras, digamos, importantes en una edad menor. El tema fiscal, bárbaro en Italia y en España, donde también es, como bien tú decías, el Real Madrid y el Barcelona, pero hemos visto el surgimiento de equipos animadores interesantes en Europa League, por ejemplo. Sí, y por ejemplo, si nos vamos a España, yo creo que el grave problema de España ha sido la exportación de su producto
con solamente dos imágenes, la del Barcelona y la del Real Madrid, o la del Real Madrid o Barcelona, como prefieran. Y puesto por muchos años personificado en Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A partir de ahí, ellos perdieron una gran oportunidad de entender que, es cierto, eran los dos grandes animadores y son los dos grandes protagonistas, pero te perdiste a un Villarreal que ha llegado 2 veces a semifinales de Champions League, te has perdido el Betis, te has perdido el propio Sevilla, que es el máximo ganador de la Europa League. Entonces, yo creo que en la misma Europa League hay equipos muy interesantes que quizá la gran prensa no tiene los ojos puestos, pero que te enseñan cosas interesantes a nivel de juego. Hablar del Bayern es hablar de consistencia pura en el fútbol alemán, y que se saltó y que sufrió la pava de Harry Kane en el primer año de Kane con el cuadro bávaro, pero el Bayern ¿Tú sientes que el Bayern en el 2026 puede dar el salto de calidad y volver a estar en una final de Champions? Me encantaría que dé el salto de calidad. Por Vincent Kompany, su entrenador, creo que es uno de los tipos que a futuro hay que tener como uno de los técnicos referencia. Y esto siempre también termina siendo una lotería. A mí me tocó pensar lo mismo de Thomas Tuchel, y hoy en día veo a Tuchel dirigiendo a Alemania y a Inglaterra, y las cosas que dice, uno piensa, wow, Tuchel lo que pudo ser y lo que no llegó a ser. Claro. Pero el Bayern, además, creo que la pieza que agregó con el colombiano Luis Díaz le está dando un matiz interesantísimo a su fútbol bávaro, ese fútbol de aplanadora, que es cierto que en la última década le han agregado vertientes de fútbol asociado, incluso hasta de más pausa, pero sigue siendo fútbol bávaro, sigue siendo una aplanadora, y Luis Díaz le da ese recurso extra. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ya que estamos en esta época del año de regalos y de cuestiones. ¿A qué equipo le cae carbón en la media de Navidad este año? ¿De toda Europa? Sí. El Atlético de Madrid. Oh. Porque yo no aspiro a que el Atlético de Madrid le dispute las ligas a Barcelona y Real Madrid per se. Es el tercer grande junto con el Atlético de Bilbao. Ajá. Pero le cae carbón porque tiene que dar un paso hacia adelante. No se puede seguir conformando desde el negocio con la clasificación a Champions todos los años, con quedar tercero, que incluso el mismo Simeone lo dice en rueda de prensa. Yo creo que los equipos grandes, y lo hemos visto en los últimos años, el Arsenal. El Arsenal no está conforme con quedar segundo. El Arsenal está apostando a quedar campeón de Inglaterra y a pelear la Champions. Y lo hemos visto también el Manchester City, cuando llegó la propiedad árabe, decidió que había que dar pasos hacia adelante. Bueno, ¿y por qué el Atlético de Madrid no? Ahora tiene un nuevo inversor, vamos a ver, pero en este momento le doy carbón. Y cajita con lacito y todo de regalo de Navidad. Voy a ser contracultural porque ya hablamos maravillas del PSG. Sí, claro. Se lo quiero dar al Elche, en España, al Elche. El Elche acaba de subir a Primera División. Sí. Que normalmente estamos acostumbrados a ver un equipo que quiere... que sube a primera, lo que pasa con el Oviedo. Lo que pasa con el Oviedo. Primero, no ganar, competir de la manera más básica. El Elche se atreve a cosas interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque intenta jugar, intenta protagonizar, y sobre todo, no le importa si el que está enfrente es el Real Madrid y el Barcelona, trata de jugar. Y yo le pondría un ojo, no regalo, pero un ojo, a este nuevo Manchester City. Uy. Sí, yo creo que se puede estar construyendo algo, no sé si para este año, pero para los que vienen, muy interesante. Rápido, para terminar. Año nuevo, vida nueva para... Puede ser el Real Madrid. Uy. ¿Sí? Yo iba a decir Manchester United. No me atrevo, no me atrevo, Gregorio. Manchester United es la lotería pura. No, te diría el Real Madrid porque o se arreglan algunas cuestiones internas o hay nuevo entrenador. Sí. Y estamos hablando de un equipo que gana y gana y gana y gana. Pero es que las cuestiones internas del Real Madrid pesan más que en otro lado. Mucho fútbol europeo y varios de estos protagonistas los vamos a tener en el 2026 por la pantalla de Venevisión con la Copa del Rey. Ignacio, gracias por acompañarnos y que tengas un gran fin de año. Igual para ti, Gregorio, para todo el equipo de prensa y todo el equipo de producción y por supuesto para todos ustedes que nos acompañan. Ignacio, gracias por acompañarnos y feliz año nuevo para ti. Igual para ti, Gregorio, para todos los que nos acompañan, para el equipo de prensa, de producción, que tengan un maravilloso 2026 cargado de muy buena energía. Ignacio Benedetti, hablando del fútbol europeo, lo que pasó en el 25 y lo que viene en el 26, aquí en los Deportes en Noticias de Venevisión. Hacemos una pausa, al regreso más información, no se aparten.
7 de la mañana con 35 minutos, estamos completamente en vivo, vamos a iniciar Estrenos y Estrellas, haciendo un recorrido por esas películas que este año conquistaron los corazones de todos los fanáticos del cine. Animación, acción y otros géneros se mantuvieron en lo alto de la taquilla y Nieves Soteldo nos ofrece todos los detalles. Así es, yo me encuentro muy bien acompañada y como ustedes ya lo saben, esto es costumbre, señores, que Jorge Roy, periodista de cine venezolano, para mí el mejor que hay en este país y por supuesto en Estrenos y Estrellas se trabaja con los mejores y por eso, amigo, para mí siempre un gusto recibirte y por supuesto para hablar de lo propio, de cine, de todas esas películas de este 2025 que nos tenían a todos pues enamorados. Vamos a ver por aquí porque yo tengo mi lista que Jorge me ayudó y tenemos que hablar de la más taquillera. Claro, bueno, yo espero todos los años por este momento que tú me llames para venir a hablar de esto porque me encanta y gracias por el espacio siempre. Además, yo llamé a Jorge y me dijo, estaba esperando esta llamada. Claro, me encanta, Jorge. Lilo y Stitch. Esta tiene que ser la primera que tenemos que nombrar porque qué buenos efectos especiales, qué bonito, continuó la historia y qué lindo como todos los personajes físicamente se parecían también a los de la película original, que lo hemos hablado tanto. Total, y además no se arriesgaron en hacer cambios. Mucha gente la criticó porque es muy parecida a la animada, pero cuando estás haciendo un remake live action, eso es lo que la gente quiere ver. Remake era lo que yo quería. Claro, la gente quería que sus personajes fueran fieles a los originales, que la película mantuviese ese mismo espíritu y bueno, incorporando la nueva tecnología, que la verdad es que está espectacular la película y además unió a padres, niños que la repitieron como 5 veces en Venezuela. Más de 1 millón de espectadores tuvo esta película, así que por eso está de primer lugar en esa lista. Y qué bonito cómo la protagonista, siendo una niña tan chiquita, asumió ese reto tan grande y ella lo hace con todo el amor y perfecto, o sea, actúa como que si tiene toda la vida actuando. Sí, de verdad que es una maravilla y bueno, obviamente el éxito, ya confirmaron una segunda parte, no sabemos si se va a inspirar en las secuelas que tuvo Lilo y Stitch directos para el video, pero obviamente este personaje vamos a ver muchísimo más de él. Hay muchas películas para niños en esta selección 2025, por ejemplo está Zootopia. Bueno, la explicación ahí es que claro, cuando llevas a un niño al cine no pagas una sola entrada, pagas los 4 de la familia, papá, mamá, los 2 hermanitos, entonces estas películas tienden a ser muy taquilleras. Zootopia ha sido un furor, de hecho se estrenó hace muy poquito y la verdad es que está superando a la primera en niveles de taquilla y también en la crítica, porque esta película lo que tiene interesante, además de todos los animales que son divertidísimos, la canción de Shakira que es una maravilla, es los temas que toca. En la profundidad los niños se van a reír y van a divertirse, pero en la profundidad esta segunda parte toca el tema de los inmigrantes porque están las serpientes y los reptiles que han sido como rechazados de la sociedad y ahora vamos a encontrar y entender por qué son tan importantes para la historia de Zootopia. Al igual que Minecraft, es lo que tú dices, si vas a llevar al niño al cine tiene que ir por lo menos con un adulto, eso no es una sola entrada. Correcto, son varios. Exacto. Minecraft fue la primera sorpresa del año, un taquillazo y bueno, muchos niños que jugaban este videojuego estaban esperando esta película, la verdad es que también se ha confirmado una secuela, Jack Black y todos los personajes la hacen que sea muy divertida y creo que esto va a ser el principio de una saga larguísima porque con el nivel de taquilla que alcanzó este año vamos a ver mucho más de esta saga. Háblame de Jurassic World, regresaron los dinosaurios. No, se niegan a morir, aunque en la vida real se niegan a extinguirse. Sí, aquí no va a hacer falta más que un meteorito que los destruya porque siguen siendo muy taquilleros en esta nueva versión, personajes totalmente distintos, Scarlett Johansson y Jonathan Bailey y la película, bueno, se centra en ese parque donde se hacían los experimentos para probar cuáles son los dinosaurios que se iban a llevar al parque original. Entonces hay unas especies nuevas que nos pusieron a aterrorizarnos, a reírnos y a divertirnos con todos los elementos que tiene esta saga y la gente respondió muy bien, así que ahí está en la taquilla. Yo quiero tu análisis del fenómeno Wicked, de verdad, necesito ese análisis del fenómeno Wicked. No sé si le estás preguntando a la persona correcta porque yo soy fan, me encanta, pero sí, el fenómeno es, teníamos mucho tiempo sin ver una película donde 2 mujeres no estuviesen compitiendo por una posición de poder, sino una amistad en pantalla. Entonces creo que eso es muy refrescante de ver, sobre todo porque son 2 personas distintas que se unen, bueno, por las circunstancias en las que están. La película tiene unas canciones que la gente está enganchadísima, lo que es un poco raro es la relación de Ariana Grande y Cynthia Erivo fuera de las cámaras, pero la verdad es que... ¿Por qué es rara? Bueno, se protegen demasiado, crearon una relación muy cercana. Cynthia Erivo protege demasiado a Ariana Grande. Quisiera tener amigos como ella que me protejan de todo y de las malas decisiones, pero la verdad es que bueno, ha sido un furor y la gente responde muy bien por las canciones,
por todos los efectos especiales y sobre todo esta por la unión que tiene con El Mago de Oz, que esta película nos enseña de dónde vienen esos personajes como el León Cobarde, el Hombre de Hojalata, el Hombre de Espantapájaros. Entonces, si quieren saber de dónde vienen, en Wicked for Good la segunda parte lo dice. Me sorprende que no le haya ido mejor en los premios este año. Sí, la verdad es que es una sorpresa. Siempre todo el mundo ha dicho que el segundo acto no era tan poderoso como el primero, las mejores canciones y los mejores momentos están en el primero, pero igual es una película que a mí me parece que vale la pena ver y sobre todo en cine porque está hecha para eso, para la pantalla grande. Y hablemos de Demon Slayer, ¿cómo se llama la versión? Demon Slayer, o sí, sea, el fue infinito. Un furor que no se esperaba tanto. Nadie se lo esperaba. Una de las películas, bueno, de animación de manga, tienen una cantidad de fanáticos a nivel mundial. Esto es una serie, un anime que ha durado muchísimos años y esta es una de sus primeras películas a la pantalla grande. Entonces, bueno, los fanáticos respondieron de una manera que está entre las 5 películas más taquilleras, viniendo además del mercado asiático, que es un mercado muy, muy grande. Bueno, aquí en Venezuela fue un furor, funciones agotadas, la película dura más de 2 horas y media. Y la ven. Y la ven y la repiten. Y bueno, la verdad es que es un estilo de animación espectacular que me alegro que haya llegado también a esta parte del mundo. ¿Tú crees que DreamWorks superó a Disney, a Pixar, a todo? Porque Entrenar a tu dragón, Ajá. bueno, se llevó todo y las críticas a través de las redes sociales fue Disney, mira cómo se hace un live action. Eso es lo que te iba, me quitaste la palabra de la boca. Esto es cómo se hace un buen live action, respetando las cosas que nos hicieron enamorarnos de la primera película, bueno, incorporando cositas nuevas para que el universo sea más grande, pero la verdad es que es una maravilla y no se pierde el tema de fondo, que es esa relación padre-hijo, el demostrarle que no importa de dónde vienes, que tú puedes hacer cosas grandes. Yo estoy desesperado por seguir viendo, ojalá las hagan todas las de Cómo Entrenar a tu Dragón, porque fue una maravilla. Pero es que hasta los pequeños efectos especiales, hasta los errores de efectos especiales de la primera película lo repitieron aquí. Bueno, y Chimuelo, o sea, como está hecho Chimuelo, eso de verdad deberían darle 2 horas a ese personaje que salga en pantalla y ya. Totalmente, hay que hacer una película sola a Chimuelo. Y hablando de Chimuelo, que Paola, que tú sabes que me acompaña todos los días, es fanática de Cómo Entrenar a tu Dragón, también es fanática de la Fórmula 1. Ah, mira, bueno, esto fue una de las películas más taquilleras a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, porque este deporte no es tan popular en Estados Unidos, pero en el resto del mundo sí lo es. Y bueno, tener una película con Lewis Hamilton de productor, Brad Pitt de estrella protagonista y tantas estrellas de la Fórmula 1 reales que salen ahí, la verdad es que esto fue un acierto total. Es una película para disfrutarla así en pantalla grande. Yo la vi en 4X y salí hasta mareado de cómo se movían estos carros, pero es una verdadera experiencia cinematográfica. Hablemos de Superman, Misión Imposible y Los Cuatro Fantásticos. Perfecto. Esto de superhéroes que a la gente le encanta tanto. Bueno, vamos a hablar de los superhéroes. Superman volvió con muchísima fuerza y además con una venezolana en ese casting. Bravo, aplauso para ella. Aplauso, se merece todo y además que nos dejó ahí como con la intriga de que ese personaje seguramente va a aparecer más veces en este universo. Que aparezca. Y bueno, llena de humor, sin tanto drama. La gente le criticaba mucho a Superman que era un dramón muy novelero. En este caso tenemos humor, personajes nuevos y yo creo que esta es la manera correcta de reiniciar la saga de Superman. Y también estuvieron los Cuatro Fantásticos que Marvel en años anteriores que tú y yo hemos grabado siempre ocupaban las primeras posiciones. Totalmente. Este año no están las primeras. No. Pero está. Siempre está. En esta lista siempre Marvel está. Siempre está y cuando hablemos de las del 2026 seguramente estará. Pero los Cuatro Fantásticos por fin le hicieron justicia a estos personajes porque las películas anteriores habían sido muy malas. Pedro Pascal está muy bien, el elenco una maravilla, así que buena película. Y para finalizar nuestra sección especial de las películas más taquilleras de este 2025, ya antes de que termine el año, yo incluí a mi favorita, Un Viernes de Locos, otro Viernes de Locos. Qué buena película. Yo no tengo ninguna objeción con Yo esto. tampoco. Yo amé esta película y esta es la manera de hacer una buena secuela. Imagínate, 20 años después, sigue siendo la misma dinámica. Quizás la historia no es tan innovadora, pero no lo necesitamos. Queríamos ver a estos personajes de nuevo, divertirnos con ellos, verlos en esta nueva etapa donde ahora es abuela Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan es mamá. Entonces yo creo que fue un acierto. Cómo ellas se divirtieron y se gozaron esa película hace que nosotros los fanáticos también revivamos la nostalgia y ojalá hagan más. Yo quiero que hagan más. Sí, yo quiero ver a los hijos de las hijas y absolutamente todo, porque era una risa masiva en la sala de cine. Jamie Lee Curtis nuevamente demostró por qué se ganó un Oscar. Total. Lindsay Lohan demostró que regresó por todo lo alto. Por todo lo alto y nos recordó lo buena actriz cómica que es, porque claro, estamos acostumbrados a verlas esas comedias románticas de Esa Netflix. es su esencia. Pero aquí brillaron todos y la verdad es que un gran acierto para Disney haber hecho esta secuela. Muchas películas tuvimos en este 2025, mucho de qué hablar. En la temporada de premios, bueno, algunas no le fue
fue tan bien, otras nos sorprendieron, pero definitivamente el 2025 nuevamente fue un año que nos regaló grandes producciones y por eso yo tenía que traerme al periodista número 1 de cine de este país, miembro votante de los Globos de Oro, que le puso el micrófono a Vin Diesel en la boca para que dijera lo del Salto Ángel. Un gusto, Jorge, de verdad, conversar contigo, porque no hay una persona más idónea para hablar de estos temas. Tú sabes que este es tu espacio. Me encanta. Siempre que quieras venir a conversar conmigo. Y por aquí está mi jefa Patricia. En el 2026, porque vamos en la próxima sección a las películas del 2026, Jorge va a venir mínimo una vez al mes a hablar conmigo en Estrenos y Estrellas. Me encanta. Aceptada la invitación, aceptado el compromiso, y es más bien, voy a llamar yo antes de que me llames tú, porque aquí voy a estar contándoles de las películas también. Te quiero ver llegar, yo te estaciono el carro. Jorge Roy, que estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias por compartir, Jorge, las películas más taquilleras del 2025. Y ustedes no se pueden perder, también vamos a hablar de las películas más taquilleras del 2000. No, las películas que se esperan. Exacto. Que se espera que sean las más taquilleras del 2026. Si usted se perdió esta entrevista y no la supo ver al señal abierta, Venevisión Play y YouTube. Vuelvo con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias a Nieves y a Jorge por este recorrido tan increíble por lo mejor de la gran pantalla. Bueno, ahí estamos haciendo nuestro checklist de las que vimos, las que no vimos, y nos acaban de decir que nunca fuimos al cine, Nancy. Es increíble, o sea, y no nos habíamos dado cuenta hasta que vimos esto. No, pero yo no me perdono Wicked, porque yo soy una fan de ese musical y me vi la 1 y estoy detrás de toda la controversia que hay entre las dos protagonistas, porque además me declaro fan de Ariana Grande. Bellísima. Tengo que ver Wicked 2 y vi que está todavía en cartelera Un Viernes de Loco, que es la favorita de Nieves, que a mí también me encanta porque es como un remake de una vieja que me encantó, así que hay que ir al cine. Bueno, todavía nos quedan apenas como 4 días para terminar, para ver. Nancy, tenemos que emparejarnos de aquí a que termine el año. Tenemos días para ir al cine. Vamos a aprovechar y preguntarle a María Guarapano, que ya estás con nosotros, a ver si ella ha visto alguna de estas películas que nombró aquí. No, Jorge, María siendo fan, sí, estoy segura que María ha visto más. María, cuéntame. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Endrina, Nelcy, feliz Navidad y feliz Navidad para todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Noticias Venevisión. Obviamente mi checklist está casi listo, porque yo me he visto casi todas las películas y las 2 que me faltan las voy a ver el día de hoy, así que buenos días, Venezuela, esto es Viral. Si a usted le falta alguna película, tiene días todavía. Iniciamos nuestra sección con una manera particular de narrar la historia de la Navidad, y para eso nos vamos a Manvel, en Texas, en Estados Unidos, lugar donde una iglesia hizo historia al usar la tecnología para hacer un verdadero espectáculo. Escuchen esto. Usaron 5.000 drones para narrar la historia de la Navidad y el Evangelio, que correspondía al pasado 24 de diciembre, día en que la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Nochebuena para conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Miren esto, qué belleza. Cuando quieras. Preciosura, además, esa unión entre la fe y la tecnología, bueno, ha dejado sin aliento a los usuarios en las redes sociales. Y justamente hablando de hechos virales relacionados con la Navidad, tenemos que hablar ahora de un video que ha capturado la atención de los internautas en la web. Se trata de 300 Papá Noeles, quienes esquiaron por una causa solidaria, impresionando no solo a los presentes, sino también a los internautas en las redes sociales. Ya les contamos más detalles, miren esto. Justo como lo vemos en pantalla, la escena parecía sacada de una película. Más de 300 personas vestidas de Papá Noel bajaron juntas por las pistas de esquí. El curioso espectáculo ocurrió en Maine, Estados Unidos, durante una nueva edición del Santa Sunday, un evento que este año celebró sus 25 años y en el cual el objetivo es recaudar fondos para los más necesitados. ¡Wow!
Pero a ver, aquí hay algo muy importante de destacar y es que aunque este video se hizo viral en las últimas horas, precisamente por la Navidad, su origen y difusión fue el Domingo de Ramos, día en el que se realiza dicho evento para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, así que mosca con esto. Pero bien, ya nosotros hablamos de lo que es viral, ahora tenemos que hablar de tecnología. Y es que hay una revelación que podría explicar por qué tus series favoritas se quedan cargando en plena Navidad. Resulta que un reciente estudio advirtió que el culpable de que tu internet esté un poco lento no necesariamente es tu proveedor, sino tus decoraciones. ¿No entiendes la razón? Hoy te la explicamos. Así como lo escuchas, resulta que las ondas electromagnéticas que emiten los adornos metálicos y las luces del árbol de Navidad, especialmente las que utilizan tecnología LED y sistemas intermitentes, pueden generar interferencias directas con la señal de tu router, creando una especie de escudo que frena la velocidad de tu Wi-Fi y reduciendo drásticamente la velocidad de navegación. Bueno, así que en esta temporada de videollamadas y maratones de películas, el consejo de los expertos es claro: mantener el router lejos de las luces y de los adornos metálicos para que tengan una mejor conexión. Yo espero que ustedes hayan entonces tomado nota de esta información. Nosotros ahora cambiamos de tema. Ahora hablaremos de Apple. Y es que la empresa anunció la llegada de la traducción en tiempo real para los AirPods a la Unión Europea, integrada en la última actualización del sistema operativo iOS 26.2. Esta innovadora función, potenciada por Apple Intelligence, permite que la comunicación cara a cara sea mucho más fluida y sencilla, incluso cuando los interlocutores no comparten el mismo idioma. Miren esto, qué interesante. El sistema es compatible inicialmente con el inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino simplificado y mandarín tradicional, japonés y coreano. La herramienta está disponible para los usuarios de AirPods Pro 3, Pro 2 y 4, con cancelación activa de ruido que utilicen la aplicación Traducir en un iPhone actualizado. Funcionaría algo así como lo que estamos viendo en pantalla. Para esos viajes y para esa comunicación cuando estamos visitando o conociendo nuevos países, para traducir justamente en nuestro audífono lo que estamos escuchando. Maravilloso. Pero bien, nosotros cerramos nuestra sección con un show que, aunque no tiene nada que ver con Navidad, sí sorprendió a los usuarios por la presencia inminente y vanguardista de la robótica y la tecnología. Y esa noticia está relacionada con el cantante chino estadounidense Wang Lehun, quien utilizó 6 robots humanoides como parte de su equipo de baile. ¿No me creen? Miren esto. Justo como lo escuchan y también como lo ven, los robots humanoides, además de robarse completamente el show, actuaron junto al cantante y dieron volteretas en el escenario. Incluso el hecho se ha hecho tan viral en las redes sociales que el mismo magnate tecnológico Elon Musk ha hablado de ello, calificando el hecho como algo verdaderamente impresionante. Me lo hizo, ella me quería agarrar bailando. Dios mío, estos robots, qué impresionante. ¿A dónde iremos a parar en el 2026? Con la robótica, con la inteligencia artificial, con la tecnología, no lo sabemos, lo descubriremos. Nosotros así de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que en @MariaGuarapano, la viralísima, los está leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Endrina Nelsi, ¿cuál fue su nota favorita?
hay varias. Bueno, no sé, me encantó la que tú bailaste. Yo vi que tú bailabas mejor que esos robots y yo digo, si la gente te viera a ti bailando, mira, ¿ves? Ese pasito fue precisamente el que más me gustó. No, y en serio hablando, lo de los drones La me primera dejó nota. impactada. Qué recreación tan hermosa de esas escenas tan emblemáticas. Esa fue la que nota han que marcado más la me historia, además de la humanidad. Me encantó. Y además es como la tecnología se adapta a todos los tiempos y cómo un uso eficiente de la tecnología puede hacer que conectemos con realidades increíbles. A mí me encantó esa, precisamente la de la Sagrada Familia, porque es que es como que te eriza la piel en una época como esta y que creen y que utilicen la tecnología específicamente para llevarle a la gente lo que tiene que ver con esta fecha tan importante que es el nacimiento del niño Dios. Pero nada supera este baile. El baile de María. Nada superó el bailecito de María. Bueno, María, muchísimas gracias por toda esta información. Siempre estamos muy atentas a todo lo que está pasando con la tecnología que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Y que deja mucho que pensar para el 2026. Estaremos muy pendientes. Bueno, continuamos con más, Nelcy. Sí, pero vamos a continuar a despedirnos nosotros con la edición matutina de Noticias ¡Tan Venevisión. rápido! Rapidísimo pasó. María lo hizo mucho más agradable. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, bueno, por ahora, por estos horitas, porque al mediodía sigue habiendo más noticias. Así es, la cita es en la emisión meridiana de Noticias Venevisión. Allí nos vemos, que tengan todos un hermosísimo viernes 26 de diciembre. Sé que muchos de ustedes están en familia, aún en casa, todavía destapando regalos y comiendo recalentadito. Vamos a desayunar, Nelcy, a ver qué nos guardaron por ahí recalentado. Bueno, esperando como siempre que pasen un día increíble y bueno, nos vemos en las otras emisiones. Feliz día. Chao.